Por horas, todo Miami buscó a un niño desaparecido. Su madre decía que se lo habían llevado. La alerta estaba activa, la policía estaba buscando, la comunidad estaba pendiente. Pero entonces apareció un video y la historia empezó a caerse, pedazo por pedazo. Este es el caso de Alejandro Ripley. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas cuando publico un nuevo video. Este caso viene con una advertencia porque se trata de la pérdida de la vida de un niño. Y este caso ocurrió en Miami, Florida, en mayo de 2020. Y quiero que nos ubiquemos un momento en ese tiempo porque esto pasó en plena pandemia. En ese momento el mundo entero estaba raro, la gente estaba encerrada, las calles no se sentían iguales, todo el mundo andaba con mascarillas, con miedo, con incertidumbre, con esa sensación de que cualquier cosa podía pasar porque ya nada se sentía completamente normal. Pero para la familia Ripley, ese jueves 21 de mayo de 2020 no empezó como una historia criminal, empezó como un día que desde afuera parecía uno más. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fuerte, porque muchas veces los casos más horribles no empiezan con música de suspenso ni con una escena oscura. A veces empiezan así, con un día común, con una madre haciendo cosas comunes y con un niño confiando en la persona que se supone que lo proteja. Ese niño se llamaba Alejandro Ripley. Alejandro tenía 9 años de edad y vivía en el área de Miami-Dade, Florida, con su familia. Alejandro era un niño no verbal diagnosticado con autismo. Y aunque Alejandro no podía contar una historia como la contaría otro niño, no podía explicar con palabras si tenía miedo, si algo le dolía, si alguien le había hecho algo, si algo no estaba bien, sí se podía comunicar de otras formas, como señalando, tocando, apuntando. Su mundo no era silencioso porque él no hablara, su mundo simplemente funcionaba de otra manera. Alejandro era un niño completo, con gustos, con rutinas, con su manera de existir. Le gustaba Captain America, le gustaba jugar afuera, brincar en su trampolín y vecinos los recuerdan como un niño con mucha energía, juguetón, esos que uno escucha brincando en el patio, riéndose, haciendo ruidos y viviendo feliz en su mundo. Sus padres, Patricia y Elder Ripley, ambos dominicanos, contrajeron matrimonio y establecieron sus vidas en la República Dominicana antes de mudarse a Miami, Florida, donde llevan años viviendo. Juntos tienen, por lo que se conoce del caso, 2 hijos, un hijo que ahora tiene 27 años y Alejandro. Patricia tenía preparación en psicología, estudió psicología en la República Dominicana y había comenzado estudios de maestría en psicología acá en los Estados Unidos. Y ese detalle más adelante va a pesar, porque cuando uno escucha que una madre acusada de algo así tenía estudios en psicología, la reacción natural, es decir, espérate, ¿cómo una persona que supuestamente entiende conducta, desarrollo, emociones, crisis, necesidades especiales, termina acusada de esto? Y mi gente, yo entiendo que cuidar a un niño con necesidades especiales puede ser agotador, eso no lo vamos a negar. Ser cuidador puede drenar emocionalmente, físicamente, mentalmente. Puede haber noches sin dormir, puede haber frustración, puede haber desesperación, puede haber una falta de apoyo brutal. Y muchas familias viven eso calladas, porque desde afuera la gente opina mucho, pero ayuda poco. Pero hay algo que hay que dejar claro desde temprano, y es que el cansancio puede explicar que una persona necesita ayuda, puede explicar que una persona esté sobrepasada. También puede explicar que una familia necesite recursos, descanso, terapia, intervención y apoyo real. Pero el cansancio no justifica que un niño termine sin vida. Y menos uno que no podía defenderse, porque Alejandro dependía rotundamente de su madre, dependía de ella para moverse por el mundo, para llegar a sus terapias, dependía de ella para que otros entendieran lo que él necesitaba. Dependía de ella para estar seguro. Y según la acusación, esa misma persona que se suponía que fuera su voz, fue la persona que lo llevó al lugar donde ya nadie podía escucharlo.
Ese jueves 21 de mayo de 2020, Patricia Ripley se levantó temprano alrededor de las 7 de la mañana y hasta ahí todo sonaba como un día normal de una madre que tiene un niño con muchas necesidades, que requiere estructura, que requiere preparación y cuidado constante. Según su versión, preparó comida, organizó algunas cosas de la casa y más tarde, alrededor de las 9:30 de la mañana, llevó a Alejandro a terapia en el área de Kendall. Y quiero que la gente entienda esto bien, porque en muchos casos cuando uno mira la cronología desde afuera, uno dice, bueno, pero si ella tenía eso en mente, ¿por qué hizo todo eso antes? ¿Por qué lo llevó a terapia? ¿Por qué hizo diligencias? ¿O por qué compró cosas para él? Y precisamente por eso esta historia se siente tan incómoda, porque no empezó con una escena caótica, empezó con la rutina diaria, con un niño que probablemente ya conocía ese camino, ese carro, esa manera de salir de la casa, con esa normalidad que después de uno saber cómo termina todo, se vuelve hasta escalofriante. Patricia llevó a Alejandro a su terapia en el área de Kendall en Miami, donde él recibía servicios y asistía a programas de terapias relacionados con su diagnóstico y su desarrollo. Y después de dejarlo en terapia, Patricia se fue a hacer unas diligencias. Fue a comprar pañales porque Alejandro todavía usaba pañales y también fue a recoger los medicamentos de Alejandro. Después de esas diligencias, Patricia dijo que se fue a comer a Panera, donde compró un sándwich y un smoothie y se sentó a comer en su carro. Y sí, mi gente, todo eso puede ser pesado, tener que levantarte temprano, tener que hacer tantas diligencias, eso cansa. Pero otra vez, lo pesado no cancela la responsabilidad. Lo difícil no elimina el deber de proteger. Y una cosa es que una madre esté cansada y otra cosa es lo que las autoridades dicen que ocurrió esa noche. Pero hasta ahí la historia todavía parece normal. Nada que desde afuera le dijera al mundo que esa noche se iba a activar una búsqueda por un niño desaparecido. Pero al caer la tarde, todo en esta historia cambia porque más tarde, alrededor de las 6:30, 7 de la noche, Patricia terminó con Alejandro cerca de un canal en el área de Southwest y la avenida 103 y Kendall Drive en el oeste de Kendall. Y aquí no estamos hablando de un lugar que estaba completamente escondido, lejos de todo, donde nadie pudiera ver nada. Esta era una zona residencial con casas cerca, con vecinos, con gente alrededor y con, aunque en ese momento no se supiera, con cámaras. Y según las autoridades, Patricia caminó con Alejandro hacia ese canal. Ahora, Alejandro no sabía nadar, no podía gritar una explicación clara, no podía decirle a un extraño, esto fue lo que pasó. Y según la fiscalía, Patricia empujó a Alejandro al agua. Y esa es una de las partes más importantes de esta historia, porque en ese primer canal alguien escuchó. Vecinos escucharon gritos, escucharon movimiento y miraron hacia el agua y vieron a Alejandro luchando por mantenerse arriba y uno de ellos corrió a ayudar y Alejandro fue rescatado. En ese momento todavía había una oportunidad de que esta historia terminara diferente. Patricia pudo haber pedido ayuda, pudo haber llamado al 911, pudo haber llevado a Alejandro a un hospital, pudo haber llamado a su esposo, pudo haber dicho la verdad. Pudo haber dicho, necesito ayuda, algo terrible acaba de pasar, pero no lo hizo. Después de que Alejandro fue rescatado, Patricia habló con las personas allí y dijo que le habían robado. O sea, una historia de un supuesto crimen ya empezaba a aparecer. Y entonces, en vez de quedarse, en vez de buscar ayuda médica, en vez de detenerse todo allí, Patricia le pegó la manguera para lavar a Alejandro, lo medio secó, lo volvió a montar en el carro y se fue. Y pudieron rescatarlo. Esa parte es la que cambia esta historia completamente, porque luego Patricia condujo aproximadamente 4 millas hasta otra zona, cerca del Miccosukee Golf and Country Club en el área de Southwest por la calle 62 y la 138. Y allí, Alejandro terminó nuevamente en el agua. Pero esta vez no hubo un vecino que llegara a tiempo y esta vez nadie lo sacó. Patricia llamó al 911, pero no llamó para decir que Alejandro estaba en el agua, no llamó para decir, mi hijo necesita ayuda, ni llamó para decir que había pasado una emergencia, no. Llamó para contar una historia completamente distinta.
Y según su versión inicial, Patricia le dijo a la policía que ella iba manejando con Alejandro cuando un vehículo color azul claro empezó a seguirla. Y ella cuenta que ese carro la rozó, la sacó de la carretera y la obligó a detenerse. Y según Patricia, dentro de ese carro iban dos hombres de raza negra y uno de esos hombres supuestamente se acercó a la ventana del conductor con un objeto punzocortante en la mano, le pidió dique sustancias y que cuando ella no tenía nada que darle, el hombre le quitó el teléfono, le llevaron una tablet y se llevaron a Alejandro. Ahora vamos a parar ahí, porque esa historia desde el principio, al menos para mí, no sé para ustedes, pero ya es rara. Y yo sé que en la vida real pasan cosas raras, yo sé que no todos los crímenes suenan lógicos y sé que hay casos donde los criminales hacen cosas que uno dice, esto no tiene sentido, eso es verdad. Pero aquí la historia tenía demasiadas piezas acomodadas de una manera bien conveniente. Eran dos hombres desconocidos, una supuesta exigencia de sustancias. Les robaron el teléfono, se llevaron a Alejandro, pero la madre queda viva para contarlo. Y claro que cuando una madre le dice eso a las autoridades no pueden decirle, ay, yo no te creo, tienen que actuar, tienen que buscar al niño, tienen que emitir alerta. Tienen que asumir que por lo menos al principio que podría haber un niño en manos de desconocidos. Y eso fue exactamente lo que pasó y se activó una alerta Amber. La descripción de Alejandro empezó a circular, de 9 años, no verbal, autista, visto por última vez con una camiseta azul de Captain America, con pantalones cortos negros, usando pañal, usando Crocs negros y se mencionó una cicatriz en su pierna izquierda. Un niño vulnerable desapareció supuestamente llevado por dos hombres extraños. La comunidad empezó a mirar, la policía empezó a buscar, los medios empezaron a reportar. Y en ese momento, para la gente de afuera, la historia era una sola. Un niño con necesidades especiales había sido secuestrado por desconocidos. Esa clase de alerta mueve a la gente rápido porque todos entendemos que el tiempo importa, cada minuto cuenta y todo el mundo pensando que había que encontrar a Alejandro antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras la ciudad buscaba a Alejandro como si estuviera en manos de desconocidos, la verdad, según la investigación, estaba mucho más cerca de Patricia, porque la policía empezó a revisar, empezó a preguntar, empezó a buscar cámaras y empezó a hablar con testigos. Y ahí fue donde la versión del secuestro comenzó a tener problemas, porque antes de esa llamada al 911, antes de la versión de los hechos que Patricia le dio a la policía y antes de la alerta Amber, ya había ocurrido algo en otro lugar, en aquel primer canal de donde Alejandro fue rescatado por vecinos. Algo que Patricia omitió completamente desde el principio, y eso no es un detalle pequeño. Si tu hijo se cae en un canal y personas lo rescatan, eso no es algo que se te olvida mencionar, porque ya uno está con los nervios de punta. Yo le hubiese dicho a la policía, ¿cómo puede ser que pase esto? El nene se me acaba de caer en el agua hace un rato y ahora me pasa esto. Eso no es una nota al margen. Eso no es así, por cierto, también pasó esto, no. Eso es el centro de esta historia. Pero en la versión de Patricia, lo que ocupaba el centro no era el canal, era el supuesto robo y secuestro. Y mientras ella repetía esa historia, la evidencia empezaba a decir otra cosa. A la mañana siguiente, viernes 22 de mayo de 2020, la búsqueda terminó de la peor manera. Un oficial de Miami-Dade respondió a un reporte de un niño flotando en un canal cerca del área de Miccosukee Golf y Country Club, por la misma calle por la que andaban Patricia con Alejandro. Y lamentablemente, era Alejandro. Miami amaneció con el terrible hallazgo de un pequeño cuerpo flotando en este canal ubicado en el campo de golf al sur del condado Miami-Dade. Por eso el Departamento para la Aplicación de la Ley en la Florida anunció que suspendía el Amber Alert, que alertaba sobre la desaparición anoche de Alejandro Ripley, un niño autista de 9 años, quien según su madre había sido secuestrado del estacionamiento de este centro comercial por dos hombres que la obligaron a desviar hasta allí el vehículo donde viajaba con el pequeño. Y entonces el pasajero se bajó del auto y empezó a exigir a la madre que le diera dinero o que le diera droga. Luego de ese intercambio verbal, según la versión de la madre identificada como Patricia, uno de los hombres le arrebató el celular y se llevó al niño. A solo 4 millas del lugar del incidente fue que apareció el cuerpo sin vida de Alejandro.
esta mañana muy temprano. Como era de esperarse, esta es una noticia que consterna a todos, pero sobre todo a algunos vecinos que recuerdan al niño con particular cariño. No tengo palabras ni decir el dolor que siento yo por algo que le haya pasado a ese angelito, que lo cuidaban mucho, le atendían. La policía asegura que la investigación apenas está comenzando. That we're not ruling out foul play, but it may not be. No descartamos que algún tipo de acción deshonesta o foul play haya ocurrido en este caso, o quizás no. En eso estamos trabajando. Las autoridades han confirmado que tanto la madre como el padre del menor, a quien su condición de autismo severo no le permitía comunicarse verbalmente, están siendo interrogados. Nosotros fuimos testigos de que la policía ya ha visitado el hogar de los Ripley y ha conversado también con todos los vecinos de la cuadra. Por ahora hay más preguntas que respuestas y algunas contradicciones, lo que apunta a una investigación prolongada. Lo encontraron con la misma ropa descrita en la alerta y en ese momento la historia cambió por completo, porque cuando un niño aparece sin vida, después de una historia que no está cuadrando, la investigación entra a otro nivel. La policía ya no está mirando solamente hacia afuera. Ahora mira hacia la madre, mira la ruta, mira el carro, mira los tiempos, mira la historia de aquel primer canal, mira el segundo canal, mira la llamada, mira todo lo que Patricia dijo y todo lo que no dijo. Y ahí es que aparece la pieza que empieza a romperlo todo, y esto es un video. Un video captado por una cámara de vigilancia donde se ve a Patricia con Alejandro en aquel primer canal. Esa grabación, según la fiscalía, muestra el momento en que ella lo empuja al agua y ahí se empieza a caer la historia. La policía logró obtener video en donde se puede ver que ella empujó a su hijo en el canal. Ahora vamos a ver el video. Yo quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes ven en este video. En las imágenes se puede apreciar a Patricia Ripley caminando junto a su hijo Alejandro Ripley, de 9 años, por la orilla de este canal en una comunidad de apartamentos en la ciudad de Miami. Eran alrededor de las 6:28 de la tarde del pasado jueves cuando la madre del niño quedó captada en este video. La mujer caminaba de un lugar a otro, pareciera que revisara sus alrededores, y mientras lo hacía traía del brazo al pequeño. En un momento se detiene por varios segundos y abruptamente ala a su hijo hasta aproximarlo al canal. Entonces fue cuando lo arrojó. El niño no se alcanza a ver en el lago, pero sí el movimiento que hacía en el agua para salvarse de morir ahogado. La madre vira la espalda y corre hasta perderse entre los edificios. Alrededor de 20 segundos más tarde sale un hombre quien, al darse cuenta que el niño se está ahogando, baja hacia el lago para salvarlo. También llega una mujer para auxiliar a Alejandro Ripley, quien padecía de autismo severo y no podía comunicarse. Luego de que lo rescataran, en este otro video se ve a la madre secando al niño luego de bañarlo con una manguera que le proveyeron los vecinos. Una cosa es contar una versión, otra cosa es que una cámara te ponga en un lugar que tú no puedes explicar. Una cosa es decir, me robaron, otra cosa es decir, o que haya vecinos diciendo, nosotros vimos al niño en el agua antes. Una cosa es decir, 2 hombres se lo llevaron, otra cosa es que tu hijo haya sido rescatado de un canal contigo presente y después aparezca sin vida en otro canal horas más tarde. Y cuando los detectives confrontaron a Patricia con esas contradicciones, ella al principio siguió negando, diciendo que no entendía, que no sabía de qué le hablaban, que eso no hacía sentido. Pero los investigadores ya tenían demasiado, tenían los testigos, tenían video, tenían el cuerpo de Alejandro, tenían la falsa alerta, tenían una cronología que se estaba cerrando. Y aunque la mayoría del video, del cuestionamiento, de la interrogación, es en inglés, hay una parte corta que es en español, así que vamos a verlo. Patricia, you know, you need to tell us exactly what happened. Usted le dijo a alguien en la escena cuando el niño se cae al lugar, usted le dijo a alguien que usted que no llamaba a la policía, que usted a alguien le había robado, ¿ok? Yo en ningún momento dije eso. ¿Cómo voy a decir que alguien robó? Más de una persona No es cierto, señor, no es cierto, yo no dije eso. Más de una persona. Chiquito, yo te juro a usted que no, yo no dije eso. Los tiempos no están dando cuenta. Hablamos con su esposo. Según la fiscalía, Patricia terminó admitiendo
que la historia del secuestro no era cierta. Y también dijo algo que se convirtió en una de las frases más fuertes de este caso, que Alejandro estaría en un mejor lugar. Esa frase pesa, mi gente, porque Alejandro no tenía que estar en un mejor lugar. Alejandro tenía que estar vivo, tenía que seguir creciendo, no convertido en una alerta, en evidencia, ni en un caso que se convertiría en un caso de pena capital. Dicen que se dio cuenta que un carro azul claro la estaba siguiendo con tus hombres de la raza negra dentro. Y ese era falso. Después de esa entrevista, Patricia Ripley fue arrestada e inicialmente fue acusada de desvivimiento en primer grado e intento de desvivimiento en primer grado. Y después del arresto de Patricia Ripley empieza la parte que para muchas personas se siente casi igual de frustrante que el caso en sí. Esto es el proceso judicial. Porque uno piensa, ok, ya está, ahora viene el juicio, pero no. El sistema no se mueve así, mucho menos cuando estamos hablando de un caso donde la fiscalía busca la pena de muerte. Acusada de ahogar a su hijo autista de 9 años en un canal de Miami, ahora enfrenta la pena de muerte. Esto después de que un gran jurado del condado de Miami-Dade acusara a Patricia Ripley de asesinato en primer grado. La mujer también enfrenta otros cargos graves y permanece detenida mientras espera el juicio. Y esto es algo que pasa seguido en Florida. Florida no juega con crímenes. Ahí todo se vuelve más lento, más técnico, lleno de emociones, de audiencias, de argumentos, cambios de fechas, de retrasos. Y esa espera larguísima que para la familia de una víctima pueden sentirse como una segunda condena. Patricia fue arrestada en mayo de 2020 y desde el principio el caso fue fuerte, porque no solamente es la historia de una madre acusada de haber desvivido a su hijo, sino de una madre acusada de haberlo intentado una vez, de que el niño fuera rescatado y luego llevarlo a otro lugar donde nadie pudo salvarlo. Y esa diferencia importa, porque para la fiscalía eso no suena como un accidente, suena a una secuencia e intención, suena a el primer intento no funcionó y entonces vino el segundo. Y cuando la fiscalía quiere probar premeditación, no siempre necesita demostrar que alguien estuvo semanas planeando algo con mapas encima de la mesa. A veces la premeditación puede ser mucho más corta, puede ser tiempo suficiente para pensar, decidir, actuar, detenerse y volver a actuar. Y aquí, según la acusación, hubo tiempo. Por eso la fiscalía no está tratando esto como un accidente trágico, lo está tratando como un desvivimiento intencional. Acusada de ahogar a su hijo autista de 9 años en un canal de Miami, ahora enfrenta la pena de muerte. Esto después de que un gran jurado del condado de Miami-Dade acusara a Patricia Ripley de asesinato en primer grado. La mujer también enfrenta otros cargos graves y permanece detenida mientras espera el juicio. Y cuando se anunció que el estado de Florida buscaría la pena capital, el caso subió a otro nivel legal porque en un caso capital la defensa no solamente pelea si la persona es culpable o no, también empieza a construir desde temprano argumentos sobre la salud mental, la historia personal, el estado emocional, la capacidad, circunstancias atenuantes, todo lo que pueda pesar para evitar una sentencia de muerte si llega a una condena. Y ahí es donde entran muchos detalles de Patricia. Sabemos que Patricia es dominicana, que lleva muchos años acá en los Estados Unidos, que tenía estudios en psicología, que hablaba inglés y español, y según lo que se ha discutido en el caso, tomaba medicamentos psiquiátricos recetados. Se ha mencionado que había visto un psiquiatra meses antes de la despedida de Alejandro en enero de 2020. Aunque los detalles específicos de diagnósticos o tratamiento no son información pública completa y tampoco vamos a inventárnoslos. Se habló solamente de insomnio. Pero la defensa seguramente va a usar todo lo que pueda usar, su estado mental, lo cansado que estaba, la carga que era cuidar a Alejandro, el hecho de que el mundo estaba pasando por la pandemia, la falta de sueño, la presión del interrogatorio, porque la interrogación duró unas 13 a 14 horas, todo eso. Y eso no significa que la defensa tenga razón en todo, significa que ese es su trabajo, porque la defensa no está ahí para caerle bien al público, la defensa está ahí para intentar salvar a su clienta de una condena
O si no, puedes salvarla de la condena, entonces salvarla de la pena más severa. Pero una cosa es que entendamos el trabajo de la defensa y otra es tragarse la narrativa de que Patricia es la única persona que merece compasión en esta historia, porque está Alejandro, un niño que ya tenía una vida difícil por sus propias limitaciones, pero que también tenía alegría, tenía familia, tenía personas que lo querían. Y eso no se hace, mi gente. Alejandro no está sentado en la corte, no tiene un abogado a su lado, no puede decir esto fue lo que me pasó. Lo único que tiene Alejandro ahora es la evidencia, los testigos, las cámaras, los documentos y la gente que todavía dice su nombre. Después del arresto, la familia de Patricia también quedó en una posición devastadora porque aquí hay otra cosa que a veces se pierde y es que cuando una madre es acusada de borrar a su propio hijo, la familia recibe 2 golpes al mismo tiempo, pierden al niño y también pierden la imagen de la persona que creían conocer. El esposo de Patricia, Elder Ripley, apareció en los medios al principio defendiendo a su esposa, diciendo que no estaba de acuerdo con lo que se decía de ella, que eso no era real, que amaban a Alejandro. Y uno, aunque tenga coraje por el caso, también puede entender el shock de ese hombre en ese momento, porque imagínate recibir una noticia así, que tu hijo se lo raptaron. Y después te dicen que apareció sin vida. Y después te dicen que la principal sospechosa es tu esposa. Y después empiezan a salir videos, testigos, evidencia, declaraciones y cargos. Eso no es noticia, eso es una destrucción completa de la realidad de una familia. Alejandro, y no estamos de acuerdo con las cosas que se están diciendo sobre mi esposa. Y no estoy diciendo esto para quitarle responsabilidad a Patricia. Lo digo porque en estos casos el daño no se queda en la víctima directa, el daño se expande, se mete en toda la familia, se mete en la comunidad. El hermano mayor de Alejandro ha estado en una posición bien complicada. En declaraciones o en deposiciones relacionadas con el caso, se ha indicado que él se opone a la pena capital para su madre, pero también se ha mantenido distante de ciertos detalles de la confesión. Y eso, mi gente, es una carga emocional tremenda porque él perdió a su hermanito y la persona acusada es su mamá. Entonces, ¿qué hace una persona con eso? ¿Cómo tú organizas el dolor cuando la víctima y la acusada pertenecen a la misma familia? ¿Cómo lloras a tu hermano sin sentir que también estás enterrando a tu madre en vida? ¿Cómo tú apoyas justicia sin que eso signifique para tu propia mente que estás pidiendo el desvivimiento de la persona que te crió? Eso no puede ser fácil. Y por eso no se puede convertir a todo el mundo alrededor de estos casos en personajes planos. Ellos también quedaron atrapados en una tragedia que no escogieron. Pero la diferencia es que Alejandro no quedó atrapado. Alejandro quedó borrado. Y ese tiene que seguir siendo el centro. Después del hallazgo de los restos de Alejandro y el arresto, la comunidad quedó impactada porque al principio muchas personas creían que estaban frente a un secuestro, pero cuando la versión cambia y aparece el video, la reacción pública se transforma. La preocupación se convierte en horror y ese horror se convierte en rabia. La gente empezó a organizar vigilias, a llevar velas, globos azules, cosas relacionadas con Captain America, y a recordar a Alejandro como un niño dulce, un niño que merecía vivir. Y en reportes del caso se menciona que terapeutas y personas de la comunidad, vecinos, se reunieron para honrarlo. Lizzie Monteiro fue la terapista de Alejandro durante 4 años y lo describe como un niño dulce y amoroso. Súper cariñoso, entendía. No sé qué más decirte. Esto ha sido tan duro que no hay explicación para algo así. Era un angelito de 9 años. Alejandro era, según su ex terapista, muy apegado a su hermano. Alejandro con Aldo. Aldo era algo especial. Para Aldo ese era un angelito, su hermanito menor. En lo poco que yo vi, o en lo mucho que yo vi, Aldo era el hermano más bueno. Muy bueno. Y muchos usaron el color azul en su memoria. Y esas vigilias, aunque son lindas, siempre tienen algo triste, porque son la forma que tiene una comunidad de decir, te vemos. Pero cuando la persona ya no puede recibir ese amor. Y yo sé que eso pasa mucho en crímenes de la vida real. Después de toda tragedia, todo el mundo se aprende el nombre, todo el mundo comparte la foto, todo el mundo dice, qué niño tan lindo.
Y eso importa, claro que importa, pero ¿cómo vamos a hacer para ver a los vulnerables antes de que se conviertan en víctimas? En octubre de 2020, un gran jurado presentó cargos más amplios contra Patricia Ripley. Y esos cargos fueron desvivimiento premeditado, intento de desvivir, secuestro, abuso infantil con daño corporal, reporte falso de un crimen y declaraciones falsas a la policía, porque este caso sigue siendo visto como una cadena por todo lo que pasó. Todo eso juntos forma la narrativa del Estado. La fiscalía va a querer decirle al jurado que esto no fue un accidente, esto no fue una confusión, esto no fue una madre que perdió de vista a un niño por un segundo. Esto fue una madre que llevó a su hijo a un canal, después a otro, llamó a emergencias, inventó una historia y sostuvo esa historia hasta que la evidencia la empezó a acorralar. Y la defensa, por supuesto, va a tratar de romper esa narrativa por partes. La defensa no quiere que la confesión durante la interrogación entre al juicio y que el jurado escuche lo que dijo Patricia. En mayo de 2026, o sea, recientemente en una audiencia previa al juicio, la defensa pidió que se excluyeran las declaraciones de Patricia. La defensa argumentó que el interrogatorio fue problemático, que ella llevaba más de 30 horas sin dormir cuando fue interrogada. Y también alegaron que los detectives usaron su fe cristiana para presionarla, diciéndole cosas relacionadas con Dios, con la verdad, con lo que Dios sabía, con lo que veía, con el peso moral de lo que había ocurrido. Va a tratar de hablar de Patricia como una madre que tenía una carga muy pesada en sus manos. Va a tratar de introducir dudas sobre intención, sobre el estado mental, sobre circunstancias, sobre presión policial. Y mucha gente escucha esto y dice, ay, por favor, ahora resulta que ella es la víctima. Y yo entiendo esa reacción, créeme que la entiendo, pero legalmente el tema no es si nos cae bien o no Patricia. El tema es si sus derechos constitucionales fueron respetados, si ella entendió sus derechos, si renunció a ellos voluntariamente, si el interrogatorio fue coercitivo, si las condiciones eran tan fuertes que lo que dijo no puede considerarse voluntario. Ese es el análisis legal. Y el sistema tiene que hacer ese análisis incluso cuando la acusada nos da tanto coraje, especialmente cuando nos da coraje. Y aunque haya el video del primer incidente, según lo que se ha reportado, no hay un video público equivalente del segundo lugar donde Alejandro perdió la vida. Y eso significa que la fiscalía va a tener que construir esa parte con la evidencia disponible, con la ubicación, con la línea de tiempo, con las declaraciones, con las cámaras de estacionamiento, con los testigos, con los movimientos del carro, las llamadas, el hallazgo del cuerpo, la ropa, la autopsia y todo lo que hayan recopilado. Por eso es que esa confesión, el que esa confesión sea admitida importa tanto, porque si el jurado escucha que ella admitió haber inventado la historia del secuestro y que ella llevó a Alejandro al canal, eso puede ser extremadamente poderoso para la fiscalía. Por eso la defensa está peleando eso con uñas y dientes, porque esa confesión puede cambiarlo todo. No garantiza una condena, pero emocionalmente frente a un jurado eso pesa como un peñón. Ahora bien, la fiscalía está diciendo otra cosa. La fiscalía sostiene que Patricia era una mujer educada con estudios en psicología, que hablaba inglés y español, que entendía todo lo que estaba pasando y que voluntariamente habló con los detectives y argumentan que no se puede simplemente borrar una confesión porque después la defensa decida que no le conviene. Y ahí es donde la jueza tiene que decidir, no el público, no YouTube, no tú, no yo, la jueza es la que tiene que mirar el video completo, el contexto, las horas, las advertencias de derechos, el comportamiento de los detectives, las respuestas de Patricia, su nivel de comprensión, su estado físico, su estado mental, y determinar si esa confesión entra al juicio o no. Y esa decisión es enorme, porque si entra, ya sabemos que la fiscalía tiene una pieza bien fuerte. Si no entra, el caso no desaparece porque todavía está el video del primer canal, hay testigos, hay evidencia física y la secuencia completa, pero la fiscalía pierde una parte muy importante de su narrativa. También hay algo que probablemente va a ser bien importante cuando llegue el juicio, es la manera en la que Patricia se comunicó con la policía, porque ella hablaba inglés y español, pero durante los procedimientos y entrevistas surgieron momentos donde parecía decir que no entendía
o que necesitaba traducción. Pero en el interrogatorio ella está hablando con los policías en inglés. Okay, Alejandro is a very smart kid, and he's pointing. What time you guys woke up in the morning? Okay, I woke up at 7 a.m. Okay. and my son at 9:30, and I was in the therapy place at around 10:12. It's approximately 10:10. You leave the therapy session, and where do you go from here? I need to pass by public. Eso puede parecer un detalle pequeño, pero en corte puede volverse relevante. ¿Por qué? Porque si la defensa quiere argumentar que Patricia no entendía completamente lo que estaba pasando, el idioma puede ser parte de esa estrategia. Pero si la fiscalía puede demostrar que ella sí hablaba y entendía inglés, que tenía estudios, que había vivido en Estados Unidos por qué sé yo cuántos años, que respondía coherentemente, entonces pueden decir, no, esto no fue una mujer perdida o confundida sin entender sus derechos. Esto fue una mujer tratando de controlar una narrativa que ya se le estaba cayendo. Y ahí, otra vez, la jueza tendrá que mirar los detalles, porque el idioma en un interrogatorio, la comprensión, la renuncia a derechos importa, pero también importa si alguien está fingiendo no entender cuando le conviene. Y esa será otra pieza de la batalla. Y mientras todo eso pasa, hay algo que no se puede olvidar, mi gente, y es que Alejandro fue encontrado la mañana siguiente, no desapareció durante días, no hubo una búsqueda larga de semanas, no hubo un misterio de años, la historia se empezó a desarmar rápido. Y eso también nos dice que la mentira no estaba tan bien construida como ella quizás lo pensó. Porque en un mundo donde tenemos tantas maneras de corroborar una historia, donde hay cámaras en todas partes, tú no puedes simplemente inventarte que dos hombres en un carro azul y pensar que todo se va a quedar ahí. Y más cuando antes de la supuesta desaparición hubo un incidente. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué? ¿Por qué una madre haría esto? Y esa pregunta es normal, pero también puede ser una pregunta peligrosa si la hacemos buscando una respuesta que nos haga sentir cómodos, porque a veces queremos que exista una explicación perfecta. Queremos decir, estaba loca, deprimida, cansada, estaba en crisis, que estaba sola o quizás desesperada. Y puede que algunas de esas cosas sean parte de la historia, puede que salgan en juicio, puede que la defensa las use, puede que expertos hablen de salud mental, de agotamiento, depresión familiar, de pandemia, de lo que sea. Pero ninguna de estas respuestas nos devuelve a Alejandro. Y ninguna de esas respuestas cambia el hecho de que según la acusación hubo alternativas. Había familia, había autoridades, había hospitales, había el hecho de que ella se llevó a Alejandro a hacer diligencia ese día cuando había gente en su casa y ella lo pudo haber dejado. Había líneas de crisis, había la opción de entregar al niño a alguien más. Había el decir, no puedo más. Había romperse antes de romperle la vida a él, porque cuando un adulto llega a un punto donde siente que no puede cuidar a un niño, la respuesta no puede ser eliminar al niño de la ecuación. La respuesta tiene que ser pedir ayuda, aunque te dé vergüenza, aunque la familia te juzgue, aunque la comunidad te critique, aunque uno sienta que fracasó. Pedir ayuda es difícil, pero un niño borrado de este mundo es irreversible. Y ahora tenemos que volver a Alejandro, porque entre tanto proceso legal, entre tanta discusión de confesión, entre tanta estrategia, es fácil que la víctima se vuelva una foto, una camiseta azul, un nombre en una alerta Amber, una línea en una acusación. Pero Alejandro era un niño de carne y hueso y que no pidió venir a este mundo. Y hay algo especialmente cruel en que un niño no verbal se ha convertido en el centro de una historia donde todos hablan menos él. Alejandro era vulnerable y vulnerabilidad no significa menos valor. La vulnerabilidad significa más responsabilidad de los adultos. Alejandro confió, probablemente confió hasta el final. Y la persona que según la acusación lo llevó allí conocía exactamente sus limitaciones. Sabía que no podía nadar, sabía que no podía defenderse, que no podía hablar. Pero en este caso, la evidencia habla de una manera bien incómoda. Y aunque ella diga, o aunque la defensa intente decir que estaba agotada, que no había dormido, que no estaba emocionalmente bien, sigue existiendo una realidad que no se puede borrar. Y es que Alejandro dependía de ella. Cuando un niño depende de ti, tu cansancio no puede convertirse en su sentencia. Tu crisis
no puede convertirse en su desvivimiento. Tu frustración no puede convertirse en una excusa para llevarlo donde él no puede defenderse. Y aquí yo quiero entrar a algo que a mí también me parece bien importante en esta historia. Y es el diagnóstico de Alejandro, porque se empieza a describir a Alejandro por lo difícil que era, que si tenía crisis, que si era fuerte físicamente, que si era complicado. Pero antes de mencionarse algo en ese contexto, Patricia contó que Alejandro era un niño dulce y tranquilo. A esta altura de la historia también es importante decir algo que muchas personas piensan pero que no se atreven a decir, y es que hay casos donde la maternidad se usa como escudo, como si una madre simplemente por el hecho de ser madre no pudiera hacer ciertas cosas, como si decir ella amaba a su hijo automáticamente negara toda evidencia, como si la imagen de una madre llevando a su hijo a terapia fuera incompatible con la posibilidad de hacerle daño. Y mi gente, ojalá el mundo fuera así, ojalá el mundo maternal fuera una garantía absoluta. Ojalá todo niño estuviera seguro con su madre, pero la realidad nos ha enseñado una y otra vez que no siempre es así. Una persona puede cuidar y puede dañar, puede llorar en público y esconder una verdad horrible. Puede ser vista como buena madre por años y aún así llegar a un punto donde hace lo impensable. Y eso no significa que tenemos que sospechar de todas las madres agotadas. Yo soy una madre agotadísima. Claro que no, pero significa que no podemos romantizar la maternidad hasta el punto de ignorar la evidencia, porque los niños no se protegen con frases bonitas, se protegen mirando la realidad de frente. Y cuando uno mira este caso de frente, también se encuentra con la pregunta del sistema. Porque si Patricia estaba tan overwhelmed, tan sobrepasada como la defensa podría plantear, entonces hay que preguntar quién sabía que Patricia estaba tan cansada. ¿El padre lo sabía? ¿La escuela lo sabía? ¿Los terapeutas lo sabían? ¿Habían señales? ¿Había un historial de crisis? ¿Habían llamadas previas? ¿Había alguien a quien ella le hubiera dicho, no puedo más? Eso no es para culpar a los demás, por supuesto, es para entender. Porque en muchos casos, después de una tragedia, salen señales que antes parecían pequeñas. Y si esas señales existieron, el juicio quizás las saque, quizás no, pero son preguntas importantes, porque el objetivo de contar esta historia no es decir solamente qué mala fue Patricia y ya. Eso sería demasiado fácil. El objetivo es mirar cómo un niño vulnerable terminó sin vida en un sistema donde, en teoría, había adultos, había terapia, había familia, había comunidad y recursos a su alrededor. Y aún así no fue suficiente. El sistema puede fallar, pero el sistema no fue quien llevó a Alejandro al canal. Y aquí, mi gente, es donde yo me quedo con varias cosas atravesadas, porque esta historia tiene muchas capas. Y una de estas capas es la capa racial de haber inventado a dos hombres de raza negra como supuestos responsables. Ella no dijo yo hice algo horrible, no dijo de que dos hombres de raza negra se lo habían llevado. Y eso no es cualquier descripción. Dos hombres negros. Eso no es una mentira cualquiera. Eso tiene historia, eso tiene consecuencias. Eso ha causado encarcelamientos injustos, linchamientos, persecuciones, brutalidad, sospechas, miedo y daño real por generaciones. Entonces, cuando una persona inventa una historia así, no está solamente tratando de salvarse. Está usando un estereotipo peligroso como escudo. Está diciendo, mírenlo a ellos, no me miren a mí. Porque mientras Alejandro ya había sido borrado, la policía estaba buscando a dos hombres que no existían. La comunidad estaba mirando carros, la gente estaba compartiendo una descripción. Personas inocentes pudieron haber sido detenidas, perseguidas, cuestionadas o señaladas por una mentira. Y todo para cubrir una historia que, según la fiscalía, empezó y terminó con Patricia. Eso también merece indignación, porque una cosa es que el pánico después de un crimen y otra es fabricar culpables con una descripción racial que sabes que va a encender alarmas. Y sí, ella es dominicana, y sí, esto es una familia inmigrante, y sí hay un contexto cultural, familiar, emocional, pero ser inmigrante no te da permiso para usar otra comunidad como chivo expiatorio. Y si usted es cuidador y siente que está llegando a un lugar oscuro, escúcheme bien, mi gente. Pedir ayuda no te hace una mala persona. Pedir ayuda no significa que no ames a tu hijo. Pedir ayuda no significa que fracasaste. Pedir ayuda puede ser exactamente lo que salve una vida. Porque el silencio, la vergüenza y el aislamiento pueden volverse peligrosos. Y los niños como Alejandro pueden cargar con eso.
Y mi gente, yo tengo un hijo que él no es autista y es mucho trabajo como quiera, porque yo me siento a hacer cualquier cosa, me siento un momento y rápido, mami necesito esto, mami necesito lo otro, y uno se cansa. Ahora, mi gente, esta historia todavía no ha terminado. El juicio está pautado para enero de 2027 y si esa fecha se mantiene, obviamente yo voy a estar pendiente y si finalmente ocurre en esa fecha, este juicio va a ser fuerte. La gente quiere explicaciones, quiere una razón, pero a veces no hay una explicación que alcance. Pero aquí faltan cosas importantes y si Dios permite y si el caso avanza, como está pautado, yo les voy a traer la información. Así que esto no termina aquí. Vamos a mirar lo que diga la fiscalía, lo que diga la defensa, lo que permita o no la jueza y lo que finalmente decida el jurado. Porque Alejandro no tenía voz, pero su historia merece ser escuchada. Que en paz descansa, Alejandro. Gracias por acompañarme, mi gente. Discúlpenme que no les traje la semana pasada un video, estaba cansadísima. No se olviden dejarme saber qué es lo que ustedes ven en ese video de cuando Alejandro cae al agua. ¿Creen ustedes que Patricia realmente lo empujó al agua o ustedes creen que ahí pasó otra cosa? Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Hagan bien sin mirar a quién. Bye.